Bueno, buenas noches a todas las hermanas. Les doy las gracias por haber venido, por estar presentes. Ya nos hemos saludado. Somos bastantes, así que somos 11 esta noche. Yo pienso que van a seguir entrando. Tenemos mucho para estudiar, así que empezamos Son las 8 de con la noche. De entrar. con la. Buenas noches, hermana Judy. Empezamos Buenas con el noches. curso a partir de este momento. Bueno, sean bienvenidas a la lección número 2, la ley y el evangelio. Para nuestra salvación, en la primera lección aprendimos que cada palabra bíblica estaba destinada a nuestra edificación y el uso en nuestras vidas. Hoy aprenderemos las dos enseñanzas principales de la Biblia, la ley y el evangelio. Luego estudiaremos más la ley de Dios, su propósito y significado para nosotros. Amén. Ahora vamos a pasar a la oración y le dejamos todas las cosas a las manos del Señor. Padre misericordioso, tú nos has dado tu ley y tu evangelio para nuestra salvación. Enséñanos a usar estas dos enseñanzas correctamente y a aplicarlas a nuestra vida y a las vidas a nuestro alrededor, para que la gloria sea tuya. Enséñame a ver nuestros pecados para que veamos más claramente a Jesús. Muéstranos nuestro pecado y muéstranos nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Padre, yo te doy las gracias en esta noche, Señor, por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, enseñar tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo me guíe para que la pueda enseñar correctamente, Señor. Que seas tú el que hables por mí, soy herramienta en tus manos. Bendice a cada una de mis hermanas, Señor, para que le tengan entendimiento, Señor, y puedan conocer la verdad de tu palabra. Te doy las gracias y te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Salvador, amado Jesús. Amén y amén. Muy bien. Ya entregamos lo principal a las manos del Señor, todo, y a Amén, partir de amén. este momento Él nos va a seguir guiando. Amén. Muy bien. La lección 2, la ley de Dios. Mateo 14, del 1 al 2. Los objetivos de la lección de hoy. Describir las dos enseñanzas principales de la Biblia y el propósito de cada uno. Identificar los tres tipos de leyes de la Biblia y sus propósitos de la ley. Explicar por qué ya no se aplican las leyes civiles y ceremoniales del Antiguo Testamento a nosotros. Amén. Bueno, a escribir. La tercera pregunta del proyecto final. Agarren sus lapicitos, sus papelitos y vayan anotando. Yo les voy dictando, así ustedes no pierden tiempo. ¿Cuáles son las dos enseñanzas principales de la Biblia? Explique el propósito de cada una de ellas. ¿Está? ¿Ya está? ¿Las pudieron anotar? Un momentito, profesor, ya casi. Bueno, vuelvo a repetir, despacito. ¿Cuáles son las dos enseñanzas principales de la Biblia? Explique
el propósito de cada una de ellas. Pregunta 3 del proyecto final. ¿Estamos? Listo. Muy bien. ¿Todas están listas? Seguimos. Sí. Las dos enseñanzas principales de la Biblia es la ley y el evangelio. ¿Mm? ¿Qué nos muestra la ley? El La pecado. ley nos muestra de Dios para nosotros y nos muestra nuestros pecados. Adelante, seguimos. Anoten eso, ¿eh? A ver qué pasa. La otra enseñanza es el evangelio. Nos muestra nuestro Salvador. Son las buenas nuevas, las buenas noticias. El evangelio es lo que hizo Dios para nosotros. El evangelio nos muestra nuestro Salvador. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. El mensaje de Jesús ciertamente es una buena noticia porque nos dice que Jesús obedeció la ley perfectamente en nuestro lugar. Él cumplió con los 10 mandamientos, lo que Dios demandaba perfectamente en nuestro lugar. Nosotros no lo podemos cumplir. Somos imperfectos, somos pecadores. Él sí, Él es el Hijo de Dios, Él lo cumplió perfectamente. Él es 100% hombre y 100% Dios. Solamente Él pudo cumplir toda la ley que Dios demandaba y nos adjudicó a nosotros esa perfección. La ley y el Evangelio se encuentran en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No solamente en el Antiguo está la ley, también está en el Nuevo Testamento. Toda la Biblia, de Génesis hasta el Apocalipsis, contiene la ley y contiene el Evangelio. En el Antiguo Testamento encontramos los 10 mandamientos en Éxodo 20, la ley. Pero también encontramos la primera promesa de un Salvador. Primera promesa del Salvador. En Génesis 3:15, el Evangelio, cuando Dios dio a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú la herirás en el talón. Ahí ya tenemos la primera promesa de salvación, la primera promesa del Evangelio. Jesús iba a aplastar la cabeza a la serpiente con el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario y con la vida activa, perfecta que hizo cumpliendo toda la ley. Y la serpiente lo iba a herir en su carcañar, dice la palabra, o en su talón. ¿Cuánto sufrió nuestro Señor Jesucristo yendo a la cruz? Lo destrozaron a golpes, a latigazos, con dolor y sufrimiento. Se fue desangrando por el camino. Esa es la herida que le hizo Satanás a nuestro Señor, pero él venció a pesar de todo en la cruz del Calvario. De nuevo, las dos enseñanzas principales de la Biblia son la ley y el Evangelio de Dios. Seguimos.
Identifique cuáles pasajes son ley y cuáles pasajes son evangelio. Acá vamos a trabajar juntas. A ver, un trabajito. No cometerás adulterio. Éxodo 20:14. ¿Qué es para ustedes? Ley. Ley. Muy bien. Seguimos. Éxodo Cuando 20. alguien comete una falta sin proponérselo, peque en las cosas santas del Señor, de su rebaño presentará al Señor un carnero sin defecto como ofrenda por su pecado. El precio se estimará en monedas de plata según el peso oficial del santuario. Esto está en Levítico 5:15. Ley ceremonial. ¿Esto qué es para ustedes? Ay, no lo entendí. ¿Qué es Ley. esto? Ley Ley. ceremonial. Ley Muy ceremonial, bien. por favor, hermano. Ley es un ejemplo de la ley ceremonial, la voluntad de Dios para la adoración de los israelitas del Antiguo Testamento. Muy bien. Seguimos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Salmo 46:1. Una promesa. Es una promesa, es un ¿Qué es? evangelio. ¿Qué es? ¿Ley o Yo creo- evangelio? es evangelio. 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 Es, es Nos nuestro amparo, muestra. nuestro punto de ¿Cómo? auxilio. La ley, o sea, lo que dice el Señor Jesús, ahorita que usted manifiesta, yo pienso que es el amparo de Dios y nuestro auxilio, que es la ley igual. O sea, es el evangelio, ya, mejor dicho. El evangelio es. Ahora les explico. Dios no es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Evangelio nos muestra nuestro Salvador. Nos muestra al final Jesús es nuestro refugio de nuestro enemigo más grande, el pecado, la muerte y el diablo. Él es nuestro amparo, porque Él se enfrentó. Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Cuando estamos en necesidades, clamamos a Él y Él nos ayuda. Él es nuestro amparo. Esto es evangelio. Tenemos el amparo y la fortaleza de nuestro Dios. Él no nos deja solos. Esto es evangelio. Seguimos. Salmo 1:1. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Es ley. ¿Quién más Es ley, opina lo profesora. mismo? Es ley. Yo pienso No que se es siente evangelio. Evangelio. blasfemos, es Jesús, pues, es la ley de Dios. ¿Es El ley para evangelio. vos, Fanny? ¿Para quién es ley? A ver, levante la manito. Díganme así, yo las veo hoy. El ¿Para hombre quién no es se ley? Yo lo considero ley guía. es la Ley. ley, Muy ley bien. de la Guía. Bueno, vamos a ver qué es. Bienaventurado el hombre que no se anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Es ley. La voluntad de Dios para nosotros, pasajes como estos son difíciles porque parecen ser buenas noticias, sin embargo son ley. Lo que Dios exige de nosotros. Dios nos exige acá. No te sentes con malvados, no andes con pecadores, no converses con blasfemos. No, no lo hagas. Esto es ley. Cuando vemos un no, es ley.
Bien, seguimos. Pero Dios muestra su amor por nosotros. A Judy se salió, ahí está. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo, a ver, ¿es este o el anterior? Me comí uno, a ver. Cristo murió por nosotros. Ah, está bien. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos Evangelio. 5:8. Evangelio. 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 Nos muestra nuestro Salvador. Muy bien. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Es ley, guía. Evangelio. Es ley. Es Ley. ley. La voluntad de Dios para nosotros, solo porque la oración contiene la palabra amor, no quiere decir que es parte del Evangelio. Este versículo solo nos manda, nos exige, nos muestra lo que Dios espera de nuestra vida, pero no me muestra a la vez mi pecado. ¿En qué momentos he hecho esto? ¿En ninguno? Jesús es el único que puede salvarme de mi pecado, de no amar a Dios como debería amarlo. Y lo hizo. Ese es el Evangelio. ¿Mm? Nosotros no podemos amar a Dios como deberíamos amarlo, porque somos imperfectos. Pero Jesús sí lo amó a Él, a Dios, perfectamente, con santidad pura. Profe, Así que profe, para nosotros es ley. ley. Profe, ¿Sí? acá en este versículo podemos notar que es ley porque es una orden, ¿no? Amarás, ahí nos está dando la orden. Entonces, desde ese Claro, punto de vista, confirmamos que es ley. claro que sí. Gracias. Todo lo que es demanda es ley. ¿Deseamos aplicar primero la ley antes del Evangelio? ¿Por qué? Porque la A ley ver, nos ¿qué hace ver opinan? nuestro pecado, profesora. Ya una, por favor. Levanten la manito, si yo le voy dando o me dicen yo. Así podemos, Consuelo, a ver. Porque hoy las veo. Yo, Puse pi- bien la cámara hoy. yo pienso, profesora, que primero la ley, porque la ley nos hace ver que somos pecadores, porque no podemos cumplirla en ningún momento, solo Cristo la pudo cumplir en toda su totalidad. Y después que ya nos hace ver el pecado, nos hace ver también la necesidad de un Salvador que lleve por nosotros, nos redima y nos justifique. Muy bien. Silvia, Sí, en realidad, como dijo la hermana, nosotros debemos hacer notar el pecado para que veamos que no lo podemos cumplir y luego inmediatamente se muestra el evangelio. muy bien. ¿Quién más quiere compartir, dar su opinión? Dice, ay, a ver si podés subir tu micrófono. Lo tengo al máximo. A ver, Amén. no te escucho. Dice, no te escucho. A ver, repetime. Ilse, Sí, te Ilse. escucho. A ver, ahora sí te escucho. Sí, hermana, porque la ley es la que nos muestra el pecado, nos confronta con el pecado nuestro.
La ley es la que nos señala, nos juzga. La ley es la que nos condena. Entonces ella es la que nos confronta con nuestro pecado. Muy Y para bien. esto necesitamos el Evangelio Amén, así. o a nuestro Salvador, como venimos aprendiendo, ¿verdad? Claro que Ver esas sí. buenas noticias. Muy bien. Amén. ¿Quién más quiere compartir? Judy, Dígame. adelante. Judy y Ailén. Ailén levantó la mano. Compartan, hermana. Amén. La ley primero nos hace ver el pecado, reconocer el pecado, para poder sentir la necesidad de un Salvador. Primero reconocemos y luego la necesidad del Salvador. Muy bien. Judy, Dígame. ¿querías Bueno, compartir? yo pienso igual que la hermana que habló. Primero, la ley es la que nos confronta y después el evangelio. Muy bien. ¿Alguien más? Dice, por naturaleza, pensamos que podemos hacer algo para merecer una parte de favor de Dios También tratar se y mueve. perdón de Dios. Estamos orgullosos de ser mejores que los otros, de hacer una buena obra o de mejorar nuestro comportamiento. Sin embargo, el estándar de Dios es la perfección. Él Sí, tiene que derribarnos, así es. devastarnos, para que encontremos esperanza dentro de nosotros. Entonces, Él nos levanta de nuevo con el mensaje de su Hijo que vivió una vida perfecta por nosotros, sufrió una muerte horrible para pagar nuestros pecados. Nada depende de nosotros. Necesitamos primero el mensaje de la ley para que apreciemos y escuchemos el mensaje que dice, De todo salvación. depende de Jesús. Nosotros podemos pensar, sí, pero ustedes tienen que pensar que nosotros pecamos de tres maneras: de palabra, de pensamiento y de obra y de hecho, en acciones. Tal vez no somos personas de carácter fuerte, no somos de discutir, pero por dentro, ¿cómo estamos? ¿Cómo pensamos con nuestra cabeza? Odiamos, despreciamos, maldecimos. Todos esos problemas tenemos en nuestro corazón. No perdonamos si nos ofendieron. De hecho, vos me sacaste esto, yo te saco otra cosa. El ser humano tiene esa naturaleza pecaminosa que la heredamos, desgraciadamente, por la caída del hombre, por Adán y Eva. Nosotros heredamos esa forma de ser. Entonces pecamos de todas las formas de vida por haber. Yo no maté a nadie, pero a veces con mis hechos o con mis pensamientos o con mi palabra, con mi boca, puedo matar. Así es. Puedo matar ilusiones, puedo matar esperanzas, puedo frustrar a una persona. Entonces, por eso es tan importante predicar la ley, porque nos desnuda adelante del Señor, nos muestra tal como somos. Nosotros no merecemos nada, merecemos el infierno, el castigo, porque no somos perfectos. Pero ¿qué dice la palabra? Y Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo, para que todo el que creyera en Él, mas no se pierda, sino que sea salvo y tenga vida eterna. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirarnos
¿Cómo fui con mi mamá? ¿Cómo fui con mi papá? ¿Cómo fui con mis hermanos? ¿Con mis amigos? ¿Con mi esposo? ¿Con mis hijos? ¿Cómo soy? ¿Qué carácter tengo? ¿Cómo los trato? Sí, ¿Los amo? ¿Los respeto? Hermanas, todas somos así. Nadie es perfecto. Todos tenemos algo de que arrepentirnos. así. Y esto es lo más grande de esto, que Jesús nos perdona todos nuestros pecados. Desde que nacemos hasta que nos morimos, porque hasta que llevemos este cuerpo de carne, vamos a pecar. Entonces, ¿por qué predicar la ley? ¿Por qué hablar de la ley antes del Evangelio? Para reconocer que realmente, si no Ujú. fuera por Jesucristo, nos vamos al infierno todas. Todo el mundo se va al infierno. Nadie se salvaría. Y es un trabajo que se hace a diario, porque uno se puede confesar con el Señor. Señor, me arrepiento, hice esto, hice aquello, hablé mal, me enojé, no perdono a fulano, no perdono a mengano, no lo quiero ver. Nos podemos hablar, arrepentir, y Dios nos perdona. Todos los días de nuestra vida ir a la cruz. Señor, perdóname. Señor, en esto estoy fallando. Ayúdame. ¿Se entendió? Amén. Muy bien. Amén. Ahora, una ilustración. Una persona tiene cáncer, por ejemplo, ¿no? Ujú. Sin saberlo, no va a buscar un remedio. No, tiene cáncer, pero no sabe nada, entonces no tiene medicación porque no sabe lo que tiene. O está enfermo de otra enfermedad y, bueno, dice, no sé, no me siento bien, pero no va al médico, no busca la medicación. Si escucha, dice, encontraron un remedio para el cáncer. Puede escucharlo en la radio, en la televisión, en el teléfono, que hay una solución para esa enfermedad, ¿no? Encontraron un medicamento, una droga que cura el cáncer. ¿Qué va a él a hacer? Si va al médico y se lo detectan, va a ir enseguida a buscar ese remedio, ¿verdad? Para poder curarse. Eso lo quiere salvar de esa muerte fatal, de esa enfermedad que lo va a llevar a la muerte. Los pecadores estamos iguales. Nosotros tenemos que ver y reconocer que estamos enfermos, que somos pecadores, para ir a buscar a Jesús, porque ese pecado nos lleva a la muerte eterna. Entonces, esto para que se hagan una idea de cómo pueden tomar lo que es la ley y el evangelio, la necesidad que tenemos de tener ese remedio que es el evangelio, ¿verdad? De reconocer nuestra enfermedad, nuestros pecados y podemos ir a Jesús, que es nuestro doctor. La ley y el evangelio van juntos, pero deseamos aplicar primero la ley antes del evangelio. Veamos un ejemplo de importancia de la ley. ¿Qué pasó en la historia bíblica de la tarea de Mateo 14, del 1 al 12? ¿Cómo aplicó Juan el Bautista la ley? ¿Quién quiere comentar? Profesora, ¿Sí? Te escucho. cuando Juan el Bautista aplicó la ley por lo del adulterio, porque él le hizo ver a Herodías, la mujer del hermano Herodes, que estaba viviendo con el hermano y que eso no era correcto. Le aplicó la ley. Pero la mujer Herodías estaba enojada con él y querían matarlo. Por eso fue que le cortaron la cabeza. Qué triste. ¿Y le aplicó la ley Sí, a Herodes, que su les pecado? hizo ver Como el pecado que estaban cometiendo de estar viviendo con la esposa del hermano. Ujú. ¿Y qué pasó con Juan? Le cortaron la cabeza. Terrible. Muy bien. Sí.
No te es lícito tener la mujer de tu hermano, le gritaba. Arrepiéntete. Ujú. Así le gritaba. Y en el cumpleaños danzó la hijastra, y él también seguía pecando porque miraba, codiciaba esa jovencita. Le prometió que lo que le pidiera se lo iba a dar. Y ella, que estaba mandada por la madre, le pidió la cabeza de Juan en una bandeja. ¿Mm? Muy bien. Entonces, ¿qué hizo Juan? Juan aplicó la ley. La ley debía mostrar a Herodes su pecado como espejo. Si se hubiera arrepentido Herodes, Ujú. de su pecado, Juan el Bautista le hubiera mostrado inmediatamente el Evangelio al Salvador Jesús. La ley nos muestra el pecado y la realidad de que necesitamos un Salvador. El Evangelio nos muestra la salvación al creer en Jesucristo. Si Herodes hubiese dicho, Juan, tienes razón, me arrepiento de tener la mujer de mi hermano, entonces Juan, ¿qué le hubiese dicho? Atrás de mí, el que no soy digno de atarle las sandalias, viene el Cordero de Dios que salva el pecado al mundo. Eso le hubiese dicho Juan, y hubiese sido salvo Herodes. Pero como no lo fue, se condenó. ¿Mm? Muy bien. Herodes había pecado con tomar la esposa de su hermano como suya. Eso iba a encontrar en contra de la voluntad de Dios para el matrimonio. Acá hay ley y hay mandamiento. Seguimos. La tercera pregunta. Ya la tenemos. Bueno, para contestar la pregunta, ¿cuáles son las dos enseñanzas principales de la Biblia? A ver, repasemos la respuesta de la y el tercera Evangelio. pregunta. La ley y el Evangelio. Muy bien. La ley y el Evangelio. Explique el propósito de cada una de ellas. Ahora vamos a ir a esa. Vamos a ir a esa pregunta. Bueno, describir las dos enseñanzas principales de la Biblia, el propósito de cada una, identificar los tipos de las leyes de la Biblia y los propósitos de la ley. Muy bien. Entonces acá tenemos las dos enseñanzas principales de la Biblia, es la ley y el Evangelio. El propósito de cada una de ellas. La ley que nos muestra El pecado. Nuestro pecado. el pecado, que necesitamos un Salvador. Es un Dios. Salvador, porque nosotros no somos perfectos. El Evangelio, ¿qué nos muestra? Un Salvador. A El nuestro Salvador. Salvador. Las buenas noticias, buenas nuevas. Las buenas noticias, al sacrificio de Jesucristo, a su obediencia perfecta a la ley, a su vida activa perfectamente, a la santidad de Jesucristo, que nosotros no la podemos lograr. Muy bien, sigamos. Más o menos ya saben cómo contestar. Con sus palabras explican lo que son las dos enseñanzas y explican también el propósito de cada ley. Acá tienen que empezar a poner lo que ustedes entienden, así que le va a ser fácil el proyecto final. Ya hemos hablado mucho. Bueno, ahora vamos a ir a identificar los tres tipos de leyes de la Biblia y los propósitos de la ley. ¿Cuáles son los tres tipos de leyes que encontramos en la Biblia? Ley civil, La Ley ley civil, civil, ley ley ceremonial ceremonial y ley la moral. ley ceremonial La ley moral. y la La ley ley moral. Muy bien. Ahí está la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral.
Los tres tipos de leyes que encontramos en la Biblia, acá las tenemos, la ley civil, la ceremonial y la moral. La ley civil decía a los israelitas cómo manejar y gobernar su sociedad. Como hoy en día las leyes civiles son las leyes que nuestros gobiernos imponen, las leyes civiles de la Biblia son las leyes dadas por Dios, que gobernaban en Israel. La ley civil, nosotros la tenemos, pero la tenemos por el hombre. Ellos la tenían por Dios. Nosotros que tenemos gobiernos, tenemos estatuto, tenemos leyes de tránsito, la constitución de cada país, a donde están las leyes. Tenemos una ley civil. No está impuesta por Dios, está impuesta por el hombre. Los israelitas estaba impuesta por Dios. ¿Mm? Muy bien. El ejemplo en el Deuteronomio 17, de 14 a 20, encontramos leyes acerca de un rey. Era escogido por Dios y por consiguiente no debía adquirir caballos ni enriquecerse. Estas leyes eran para Israel hasta la venida de Jesús. Todas las leyes civiles y las ceremoniales tenían que cumplirse hasta que llegara Jesús. ¿Mm? Jesús, ¿cómo nació? ¿Qué pasaba cuando nació Jesús? Jesús nació como todo un niño, sin ropa, sin nada. Sí, pero Pobrecito. ¿bajo la ley o sin ley? Bajo la ley. Bajo la ley. A eso me Bajo la refería. ley. Bajo la ley. Muy bien. Esa es la ley civil. Vamos a ver la otra ley ceremonial. La ley ceremonial decía a los realistas cómo adorar a Dios. Leyes dietéticas, lavado, ceremonial, el día de reposo, el diezmo y los sacrificios. Sirvieron mucho estas leyes para separar a los israelitas y protegerlos de la influencia de las naciones paganas. ¿Qué era esta ley ceremonial? Ellos tenían que ir al templo, hacer su sacrificio una vez por año, tenían su sumo sacerdote, tenían que lavarse, había cosas que no podían comer, ellos tenían que respetar, dar el diezmo, sus ofrendas. Las leyes también enseñaban y también las leyes ceremoniales iban enseñando sobre el Mesías, que el sacrificio que ellos hacían llevaba a cabo lo que Jesucristo iba a hacer. Entonces las leyes ceremoniales también enseñaban sobre el Mesías prometido. Por ejemplo, Levítico 16 sobre el día de la expiación, los sacrificios del templo, apuntaban al sacrificio máximo, cuando Jesús se ofreció a sí mismo como el sacrificio máximo por el pecado. En el Nuevo Testamento, Juan, el bautista, dijo lo siguiente de Jesús, como habíamos dicho antes: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cada vez que los judíos se presentaban a buscar un animal que no tuviera mancha, que no tuviera defecto, y lo llevaban al templo, y había un sumo sacerdote que entraba en la parte del lugar santísimo, porque había una cortina muy gruesa que separaba del lugar santo al lugar santísimo. Lugar santísimo solamente entraba el sacerdote. Primero ofrecía una ofrenda, un sacrificio por sus propios pecados, y después ofrecía la ofrenda por cada uno que llevaba su animalito para ofrecer por sus pecados. Esos sumos sacerdotes llevaban una soga, una cadena con un cascabel cuando entraba al lugar santísimo. Si no se escuchaba el tilín, tilín de las campanitas, era porque había muerto. Dios no aceptaba
no estaba en santidad. El sacrificio a Dios no fue grato y moría. ¿Podían entrar al lugar santísimo? No, lo sacaban con una soga. Así era la ley, de exigente. Dios es santo. Él no soporta el pecado. Él es santo. Se maneja en la santidad. Eso tienen que tener en cuenta. Él es santo. No soporta el pecado. Se maneja en la santidad. Muy bien. La ley moral. Leyes morales de la Biblia son para todas las personas de todos los tiempos. Podemos ver ejemplos en los 10 mandamientos. Son la voluntad de Dios para nosotros. Ejemplo, Éxodo del el 20 al 15. No robarás. La ley moral está escrita en nuestros corazones. No hace falta que esté en la tabla, como Moisés. La tenemos escrita en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque sabemos que robar es malo, que matar es malo, que cometer adulterio es malo. Entonces nosotros ya, nuestra conciencia, trabaja nuestra conciencia. Los 10 mandamientos nos muestran la ley moral, pero también entra nuestra conciencia de saber lo que es bueno y lo que es malo. ¿Mm? ¿Se entendió hasta acá? Porque si no, así queda claro y no nos confundimos. Preguntas. Correcto. Correcto. Sí, dice preguntar. ¿Quién quiere preguntar? Levante la manito o dígame yo, profesora. ¿Les quedó claro todo? ¿No hay preguntas? Todo bien ¿Le claro, quedó claro? profesor. Sí, todo está Bueno, claro para mí. buenísimo. Seguimos adelante entonces. La pregunta 4. ¿Cuáles son los 3 usos de la ley de Dios? Explique el propósito de cada uno de ellos. ¿Cuáles son los 3 usos de la ley de Dios? Explique el propósito de cada uno de ellos. ¿Alguien sabe? ¿Cuál es? Profesora, son tres usos. Primero, mostrar la necesidad de un Salvador. Segundo, controlar o frenar a la sociedad, ¿verdad? Al pueblo de Israel con todas las leyes y todo lo que tenían que cumplir. Y luego guiar su comportamiento y guiar el comportamiento. Entonces, estas tres usos. Es como un espejo, un martillo. Bueno. Los 3 propósitos de la ley, primero es el espejo. El propósito principal es el espejo. Nos muestra nuestro pecado. La ley es el espejo. Nosotros nos miramos al espejo y decimos, ah, tengo una arruguita, me salió un granito. Bueno, el espejo de la ley nos muestra, estás pecando en esto estás mal, en esto tenés que revisarlo, en esto tenés que arrepentirte, estás mal. Eso nos muestra el espejo. Es la ley, nos muestra como un espejo. Nos miramos al espejo y nos dice qué tan mal estamos. Ese es el primer propósito de la ley. En Romanos 3:20 dice, nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para todos reconocer el pecado. La ley no nos da salvación, la ley nos acusa de nuestros pecados, nos muestra qué tal pecadores somos. Ese es el primer propósito de la ley, mostrar nuestra esencia pecaminosa. ¿Seguimos?
El otro propósito, primero es el espejo, el propósito principal. El segundo es el freno. Ya sé mi pecado, ya lo reconozco. ¿Cuál es? Me gusta el chisme. Me gusta hablar mucho. Criticar mucho. Ese es mi pecado. ¿Qué me manda Dios? Cállate, no hables mal. Controlar la ¿Qué lengua. hace el segundo propósito? Me frena. Cada vez que voy a criticar a mi vecina porque salió con el vestido rojo, porque salió con el vestido, con el sombrero, o lo que sea, le estoy dando un ejemplo, me frena. Ay, no, no tengo que hablar mal. Ay, no, no tengo que criticar a mi vecina. El freno. Amenaza de castigo para frenar los impulsos más oscuros. Me frena, porque si yo sigo pecando, Dios me dice, te vas al infierno, vas a ser castigada. Te mostré que ese pecado lo tenés que corregir. No lo corregís, te vas al infierno. Freno, amenaza de castigo para frenar los impulsos más oscuros. Si una persona tiene instinto de matar a alguien, 5 minutos antes de matar, si pensara que va a ir preso de por vida, no va a cometer ese pecado de matar o de robar. Entonces se frena. El segundo propósito de la ley es el freno. Las leyes dadas por nuestro gobierno hacen esto. Si vas conduciendo a una velocidad superior a la permitida y de repente ves a un policía de tránsito más adelante, ¿qué haces? Reducimos la velocidad. Frenar. No tanto porque quieras, sino porque tienes miedo de ser castigado. La multa por exceso de velocidad son grandiosas. Entonces no le importa al policía, le va a importar el bolsillo. Frena. Eso es la ley, nos muestra como freno. No tanto porque quieras. O si un hombre odia absolutamente a su vecino y quiere matar, no lo va a matar porque sabe que va a ser condenado a una cadena perpetua por miedo al castigo para mantener, va a decidir no matar. Por eso no lo hace. No porque ama a su prójimo. No es que no lo va a matar porque ama a su prójimo. Él lo odia, pero no lo va a matar porque sabe que va a ir preso de por vida. ¿Se entiende? La ley de Dios tiene una función similar. El pecador se frena en su pecado por miedo de la retribución divina, pero esto no cambia su corazón y le hace querer obedecer por amor. Solo el Evangelio puede hacer eso. Y Dios preferiría que todos los obedeciéramos por amor producido por el Evangelio. La ley no produce amor. La ley es obligación. Dios nos obliga, nos demanda. Nos muestra el pecado que somos, lo frena porque si sabemos que hay castigo. No vamos a evitar de cometer un pecado por amor en la ley, sino por obligación, por miedo. ¿Se entiende hasta ahí? Amén. La guía. La guía es para los creyentes que buscan agradecer a Dios por su perdón y amor para con ellos. La ley me guía en cómo amar a Dios y a mi prójimo. Yo no voy a querer portarme bien por miedo con el Evangelio. No, yo quiero dejar de pecar por el amor infinito de nuestro Señor, porque ya soy salva. Por agradecimiento a esa salvación que no la pierdo,
cuando yo me arrepiento de mis pecados y reconozco a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. No hay otro, Él solamente, el que hizo la doble sustitución, vivió una vida sana por mí, santa, perfecta, me adjudica su santidad y su perfección. Dios me ve atrás de Jesús santa y perfecta. ¿Por qué dice Pablo? ¿Acaso no sabéis que son linaje escogido, nación santa, real sacerdocio? Para que vayan y hablen las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas y los llevó a su luz admirable. Nosotros para Dios somos santos, porque la santidad de Jesucristo a cumplir toda la ley nos adjudica a nosotros por la fe. ¿Y Dios qué dice? Consuelo, baja el martillo, está justificada por la sangre de mi Hijo, no por tus obras, por la sangre de mi Hijo. Y te adopto como hija, porque Él hizo todo por vos. Entonces, nosotros tenemos la guía que busca el creyente para agradar a Dios, no para ser salvos, sino por agradecimiento. Voy a cambiar, Señor, ayúdame a cambiar para ser mejor persona, para amar al que me odia, para perdonar a aquel que me ofendió. Ya no quiero rencor con él, Señor. Ayúdame a perdonarlo, ayúdame a poder amarlo. Eso es lo que hace, son los 3 propósitos de la ley. El espejo, propósito principal, los muestra qué tan mal estamos adelante del Señor. El freno, que nos advierte que hay castigo. Y la guía, que nos lleva al amor de Cristo, al Evangelio, al perdón, al consuelo, a la perfección, a la santidad de Él. La ley me guía en cómo amar a Dios y al prójimo. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profesora. ¿Sí? ¿Quedó clarito? Muy bien. Seguimos adelante. Objetivo de la lección, la tercera parte. Explicar por qué ya no se aplican las leyes civiles y ceremoniales del Antiguo Testamento a nosotros. Muy bien. La aplicación correcta vamos a hacer. Interpretando el contexto, cuando estamos leyendo la Biblia, acá está, a ver. Acá. Interpretando el contexto, la aplicación correcta. Tenemos que estudiar el contexto. Interpretando el contexto, cuando estamos leyendo la Biblia, siempre queremos estar pensando en el contexto, en lo que lo rodea. En qué es lo que pasó para que pase esto. Vamos a leer antes o después del versículo que estamos leyendo para poder entender. Si agarramos la parte de la Biblia a donde Cristo va cargando su cruz y no sabemos por qué la está cargando, nos vamos a encontrar, ¿y por qué está cargando la cruz? Vamos al principio. Vamos a entender por qué le pasó eso a Jesús. ¿A quiénes o a quién les habla? Porque a veces no toda la palabra nos habla a nosotros. Jesús cuando le dice a sus discípulos, nos manda en dos. No lleven ni bolsa, ni alforja, ni nada para hacer ese viaje. ¿Nos dice a nosotros que si viajamos no llevemos nada? No. La palabra era dirigida a esa persona, a los discípulos, no a nosotros. Por eso tenemos que interpretar la palabra para saber qué es lo que pasaba, es como las 4C, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, cuál es el problema. Acá es lo mismo, acá vamos a interpretar a quién está hablando, a quién o a quiénes habla, cuándo está hablando,
¿Se entiende? Toda la palabra de Dios es para nuestra edificación, pero no se puede aplicar cada pasaje a nuestra vida directamente, sin pensar. ¿Quién está hablando? ¿A quiénes habla? ¿Cuándo está hablando? Por ejemplo, en Mateo 10, al 9 al 10, Jesús mandó que los apóstoles nos llevaran acá está, dinero ni en su viaje misionero. ¿Qué quiere decir? ¿Nos manda a nosotros lo mismo? No. Este mandamiento era para ellos. Eran señales para que confiaran en Él. Nosotros también queremos aprender a confiar en Dios, pero no quiere decir que nunca podamos llevar dinero cuando vayamos a un viaje o de misionero. Hay cosas que a nosotros la Biblia no está dirigida personalmente a nosotros, es historia, está enseñando lo que pasaba, cómo le enseñaba a sus discípulos. ¿Se entendió? ¿Por qué Amén. tenemos que fijarnos bien cuando leemos la palabra? ¿Quién habla? ¿A quién habla? ¿Para qué habla? ¿Cuándo está hablando? Muy bien, seguimos adelante. La quinta pregunta del proyecto final. Les voy a editar despacito. Así la pueden copiar. ¿Por qué ya no se aplican las leyes Que ya no se aplican las civiles, ceremoniales, porque ya no no se aplican las leyes civiles, civiles, ceremoniales ceremoniales del Antiguo Testamento del Antiguo a los Testamento creyentes del Nuevo Testamento. creyentes del Nuevo Testamento. Muy bien. Avisen cuando ya la tienen. Ya. Amén. Amén. Muy bien. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué los cristianos de la era de Cristo ya no cumplimos las leyes civiles ni las ceremoniales? De todo lo que estuvimos hablando. ¿Qué les parece? ¿Por qué no se cumplen más? Profesora, ¿puedo hablar Sí. yo? Para ¿Sí? eso vino Jesucristo. Sí, ¿quién me preguntó? ¿Quién quiere Yo, hablar? Francesca, profesora. Francesca, dale Francesca, te queremos escuchar. Ok, profesora, más que nada civiles porque como usted mencionó y en la clase eran para el gobierno, ¿no? De aquellos tiempos para Israel, entonces eran específicamente para ellos, para el pueblo de Israel en ese tiempo. Y los ceremoniales eran más que nada los sacrificios que hacían los sacerdotes, ¿no? Los que llevaban la palabra, pero hoy en día ya no se hacen sacrificios porque ya se hizo un sacrificio más grande, el cual es Jesús. Entonces ya no se necesitan cumplir, especialmente con los del Nuevo Testamento, porque ya se cumplió. Muy bien, muy bien. Yo, profe. Muy bien, gracias Francesca. Yo, profe. Sí, Coral. Bien, gracias, profe. Las leyes civiles han sido creadas por Dios para el pueblo de Israel y actualmente estas son reemplazadas por los gobiernos, por los estados, ¿no?
¿no? Entonces, en cuanto a lo que es las leyes ceremoniales, también han sido cumplidas a través de la venida de Jesucristo. Entonces, por esa razón ya no se aplican actualmente. Muy bien. Ailén, Amén, porque ya Jesucristo lo hizo todo, pagó el precio, un solo sacrificio y el enfoque ahora es nuestro Señor Jesucristo. muy bien. ¿Quién más? Fanny, Porque antiguamente había la ley ceremonial porque todavía no venía Jesucristo, estábamos en la ley antigua. Y últimamente en la venida de Jesús, Jesús no vino de la ley antigua, sino que a firmar la ley. Que no, Pues para ustedes 2 días, coñazo. desde ese entonces ya no hay la ley antigua de los israelitas, sino que ya de la venida de Jesús todo cambió. Y muy entonces bien. ya todo es diferente, o sea, estamos siguiendo el Nuevo Testamento, que es la doctrina de Jesús. Claro. Muy bien. Bueno, Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Amén. Él cumplió la ley. Él nació bajo la ley. Él no dijo, ahora ya no hay más ley. No. Él dijo, no vengo a abolir la ley, sino vengo a cumplirla. Sí. Entonces, él nació bajo la ley y cumplió él la ley por nosotros. Sí. Es lo que estuvimos hablando hasta ahora. Entonces, la ley ceremonial y la ley civil la cumplió él. Él es el cumplimiento de la ley. Jesús vino para cumplir las leyes. Ya no tenemos que seguirlas. En Colosenses, a ver, las leyes civiles y ceremoniales del Antiguo Testamento ya no se aplican a nosotros. Jesús es el cumplimiento de las leyes civiles y ceremoniales. Colosenses 2, 16, 17. Acá tienen el versículo que se lo explican, porque a veces dice, ¿por qué dice esto Colosenses? Cuando dice, no los juzguen, no permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva, los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y lo verdadero es Cristo. ¿Mm? Toda la ley de Sinaí era para Israel hasta que vino Cristo. ¿Mm? Dice Gálatas 3, 19 al 26. Pablo dice sobre las leyes ceremoniales que nadie los juzgue, si las seguimos o no. Tenían propósito, que es el propósito de la sombra. ¿Eh? ¿Qué era la figura de la sombra? Cristo era. Cristo. Ya que Cristo vino y realizó su obra salvadora, no necesitamos que estén vigentes. Él cumplió con todas las cosas. Por eso, nosotros si queremos, hay iglesias que mandan 4 veces a cultos. Hay iglesias que un domingo solo. Eso no está estipulado en la Biblia. Nosotros podemos ir, si queremos, los 4 días. Tampoco nos pueden obligar si no queremos los 4 días. No es obligación, no tenemos obligación, ya no tenemos obligación con las cosas. ¿Se entiende? Entonces, que no nos vengan a decir, no, usted no se congrega, son 4 veces que tiene que venir, usted tiene que diezmar, usted tiene que esto. ¿De cuándo es el diezmo? ¿Del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? ¿Quién aplicaba? Del Antiguo Testamento. ¿Nos aplica a nosotros? No, no tenemos obligación. Esto tiene que quedar claro, que nadie los acuse ni los juzguen por lo que comen o por las días de fiesta
o el día que quieren ir a la iglesia. Nosotros tenemos libertad en Cristo. Él cumplió todas las cosas. ¿Se entendió? Por eso no se aplican más las leyes civiles y ceremoniales del Antiguo Testamento a los creyentes del Nuevo Testamento. Nosotros con un tiempo que le dediquemos al Señor, que vamos a una iglesia y te vamos o somos vamos a una iglesia, queremos ir a un culto y estamos en ese culto y alabamos y hacemos la adoración, está bien, está perfecto, pero también todos los días de nuestra vida esa adoración tiene que continuar en nuestro comportamiento, en leer la palabra, en estar unidos, en oración, en estar escuchando una alabanza. Ese es el agradecimiento a nuestro Señor, porque queremos hacerlo, no porque nos obligan. Si no sería fácil, como hacían los judíos los sábados, se metían en la sinagoga y ellos salían, se creían que eran santos, pero afuera hacían lo que querían. La adoración, el agradecimiento por nuestra salvación es diario, es cotidiano, es porque lo queremos hacer. ¿Se entendió? Seguimos. ¿Se aplica la ley de Dios a nosotros hoy en día? La ley moral, ¿eh? Acá no especifica. Se aplica la ley moral. Sí, sí, profe. La ley moral sí, porque es para los cristianos. Muy bien. ¿Quién más? Bueno, recordamos que es la voluntad de Dios para todas las personas de todos los tiempos, que el propósito principal de la ley es para mostrarnos nuestro pecado como espejo. La ley también sirve para frenar los malos impulsos ante amenazas del castigo. Para los cristianos la ley sirve como guía en cómo podemos mostrar amor y agradecimiento hacia Dios. Sin Cristo la ley moral nos condena. Sin Cristo la ley también nos condena. Dios demanda la perfección de nosotros y por el espejo de la ley podemos entender bien que no somos perfectos. Ninguno. Para salvarnos, Jesucristo tenía que obedecer la ley perfectamente en nuestro lugar. ¿Y qué pasó? Lo hizo. Gálatas 4, del 4 a 5 dice, cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, y sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Él nació bajo la ley de una mujer virgen. Jesús fue el maestro, nuestro sustituto, al vivir una vida perfecta en nuestro lugar. Obedeció toda la ley, incluso las civiles y las ceremoniales. Hizo todas. Él no cumplió todo perfectamente. Hebreos 4:15 dice, ¿por qué no tenemos un sumo sacerdote, Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado? Él es nuestro sumo sacerdote. Fue tentado en todo, porque él fuera 100% hombre y 100% Dios. Él nació hombre. Pero él Él no era un claro, y 100% Dios, no es que bajó del cielo siendo Dios y no sabe lo que es la tierra. Él nació sabiendo lo que era la tierra, supo lo que era el frío, supo lo que era el hambre, supo lo que era la persecución, el desprecio, el odio de la gente, el doler de los pies.
en sentarse y quedarse dormido, donde lo encontrara a la noche. Él sabe todo. Nosotros estamos cansados, tenemos sueño, no tenemos problemas económicos, todo. Él sabe. Él vivió en esta tierra. Él sabe lo que nosotros padecemos. Por eso nos ayuda, nos levanta, nos salva, nos comprende, nos auxilia en nuestras atribulaciones. La obediencia perfecta de Jesús es atribuida como nuestra. Dios nos ve obedientes a través de Cristo. Romanos 5:9 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, todos fuimos constituidos pecadores, este es Adán y Eva, así también por la obediencia de un solo hombre, muchos serán constituidos justificados por la sangre del Cordero, por la fe. Por eso somos justos. Ahora tenemos el expediente perfecto de Jesús como nuestro expediente perfecto. Este hecho es una parte clave de nuestra salvación. ¿Por qué somos salvos? Porque Él es perfecto. Y gracias al don de la fe, nosotros ante Dios somos perfectos. Jesús nos salvó en su vida perfecta, obedeciendo la ley para nosotros. En su mente pagamos el precio de nuestros pecados. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiésemos la justicia de Dios, la obediencia activa y pasiva de Jesucristo en nuestro lugar nos da la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia activa? Los 3 años de ministerio y los 33 años que vivió. Él vivió activamente santo, perfecto, cumpliendo todo, no solamente los 3 años de su ministerio. Desde que nació hasta que murió, él tuvo una vida activa, santa y perfecta. ¿Y cuál era su vida pasiva? Cuando fue condenado, abofeteado ya de entrada en el Cedrelín, que le pegaron, lo juzgaron, lo atormentaron, lo castigaron, se cansaron de golpearlo, lo llevaron con una cruz y lo crucificaron. ¿Por qué vida pasiva? Porque no abrió su boca para defenderse. No hizo nada para detener ese castigo. Esa fue su vida pasiva. Él se entregó a sí mismo sabiendo lo que le iba a pasar. Pero por amor lo hizo. Por amor al Padre, porque fue obediente al Padre. Y por amor a nosotros. Ahora, gracias a Dios, la ley aplica a nosotros en que nos hace fijar nuestros ojos. Bueno, me puse a hablar y no pasé las cositas. Vamos acá. La ley de Dios nos hace fijar nuestros ojos en Jesús, quien obedeció la ley para nosotros. En Cristo no vivimos bajo la ley porque su vida de obediencia está atribuida a nosotros. Ahora no obedecemos la ley moral porque tenemos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo en gratitud y amor. ¿Alguna pregunta hasta acá? Mucha información, quiero que le quede claro. La ley de Dios. No, profesora, ninguna pregunta. La ley de Dios hace fijar nuestros
Bueno, seguimos entonces. La obediencia trae bendición. Amén. Cuando obedecemos los mandamientos de Dios, tenemos por lo general menos problemas, ¿verdad? Si hacemos bien las cosas, tenemos menos problemas, porque Dios nos advierte con los mandamientos lo que no tenemos que hacer. La obediencia me hace ganar una relación con Dios. Bueno, sí, en un sentido, la obediencia tenemos más bendición y la obediencia me hace ganar una relación con Dios. Si sometemos nuestras autoridades, muchas veces nos irá mejor. Romanos 13:1. Si no estamos teniendo relaciones con otras personas, tenemos una mejor oportunidad de tener una buena relación con nuestro matrimonio. Eso es ser obediente. Si cumplimos con la ley del mundo, no vamos a tener problemas judiciales ni policiales. Si nuestra obediencia en no cometerás adulterio, vamos a tener mejor relación con nuestro matrimonio. Pero muchas veces no. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución a veces. Timoteo 3:12 dice, seguir a Jesús nos traerá una cruz, dificultades, sufrimientos. Lucas 9:23 dice, sin embargo, mi obediencia a las leyes de Dios no me hace ganar una relación con Dios, porque Dios exige perfección. Mateo dice, tanto en pensamiento como en mis acciones, y la ley me muestra que no soy perfecto. Santiago 2:10 dice, si tratamos de lograr tener una buena relación con Dios, por nuestras propias obediencias estaremos perdidos. Gálatas 3:10 dice, porque todo lo que depende de las obras de la ley está bajo maldición, pues está escrito, maldito sea todo aquel que no mantenga firme en todas las cosas escritas de este libro de la ley y las haga. ¿A qué va esto? Hay muchas personas que diezman. Yo no estoy en contra del diezmo. Lo que sí estoy en contra de la obediencia o de que nos obliguen. Eso es algo personal mío que yo le termino de decir. Pero ¿a qué va esto? Si yo diezmo, estoy bajo la ley, ¿verdad? Porque está el diezmo en la ley. Estoy obligada a cumplir toda la ley. O estoy bajo la ley o estoy en el Evangelio. Yo no puedo hacer lo que quiero. Mis obras para Dios, dice Isaías, son trapo de inmundicia. Todo lo que yo quiera hacer para agradar a Dios, Dios nos ve como trapo de inmundicia. De la inmundicia que a ustedes se les ocurre, la peor. Así Dios ve nuestras obras, porque jamás nosotros vamos a poder hacer nada que lo agrade a Dios, porque Dios es perfecto y santo. Dios ama a su Hijo, a Él lo ama. Él es el Hijo amado, el que obedeció todo, el que hizo todo conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros, por la fe en su Hijo, somos perdonados. ¿Me explico? Dios no ama a Viviana. No, Viviana es una pecadora. Dios me ama porque yo creo en el Hijo, porque su santidad, su perfección me la adjudica a mí. Entonces Dios mira a través mío su Hijo, la sangre de su Hijo. Por mi fe está la sangre de su Hijo.
¿Se entiende esto? Entonces, no querramos nosotros ocupar el lugar de ser buenos porque no somos buenos. El único bueno es Él. Nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados con un corazón sincero y humillado y recibir el perdón del Evangelio. Así nosotros llegamos a tener comunión con Dios, porque Jesucristo estableció la paz. Él nos reconcilia con el Padre. El sacrificio de Jesucristo nos reconcilia. Nosotros todo lo que pedimos en el nombre de su Hijo, Dios nos da conforme a su voluntad. Antes no se podía hablar con Dios. Antes de Jesús tenían que matar animales, tenían un sumo sacerdote que no hablaba con Dios. Sus profetas hablaron con Dios en el Antiguo Testamento. Dios tenía que elegir una persona para que le hablara al pueblo. Con Cristo fue diferente. Él, cuando subió a los cielos, nos deja a nosotros la promesa del Espíritu Santo. Cuando somos bautizados, recibimos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Cuando más chicos nos bautizamos, mejor, porque más temprano tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y nos guía toda la verdad, dice. ¿Quién es la verdad? Es Jesucristo la verdad. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Se entendió a lo que voy? ¿Te dan cuenta la diferencia? ¿Nosotros vamos a crecer y hacer obras? Sí, por gratitud. ¿Cuál puedo hacer? ¿Qué obra puedo hacer? Mi hermana tiene una necesidad, te voy a ayudar, hermana. No tengo para ayudarte, voy a estar con vos y te voy a abrazar. Vamos a tener ese amor que nos va a salir del Espíritu Santo para llegar a nuestro prójimo. Vamos a querer predicar su palabra a esas almas que están perdidas. Si hay una persona que necesita una palabra de Dios para darle ánimo, para sacarla de una depresión, nosotros vamos a estar ahí perseverando, orando por esa persona. Eso es lo que Dios nos pide. No podemos hacer otra cosa que eso. No lo podemos agradar a Dios con obras humanas, solamente con fe. Dice, nadie agrada a Dios si no tiene fe. Ese es el amor de Dios para nosotros. ¿Se entendió? La obediencia de Jesús trae bendición. La obediencia de Jesús en mi lugar me da una relación perfecta con Dios. Romanos 5:19. Porque así como los desobediencia de un solo hombre, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, Jesús, muchos serán constituidos justos. Tenemos un récord perfecto de obediencia gracias a Jesús. Dios nos ve perfectamente obedientes por la obra de su Hijo, no por la nuestra. La obediencia a Jesús me da una relación perfecta con Dios. Me da un récord perfecto de obediencia gracias a Jesucristo. Me da el deseo de agradecer y obedecerle. Claro que lo voy a querer obedecer en todo lo que Él me muestra su palabra, por amor y por agradecimiento a aquel que me salvó de las tinieblas, del infierno. Puntos principales. La ley y el evangelio son las dos. ¿Se quieren anotarlo? Les va a ayudar para las preguntas. Anoten los puntos principales. La ley y el evangelio son las dos enseñanzas principales de la Biblia.
La ley tiene propósito como espejo, freno y guía. Esto lo va a ayudar para contestar las preguntas del proyecto final. Las leyes civiles y ceremoniales ya no aplican a nosotros. Jesucristo obedeció la ley en nuestro lugar. Nos salvó. Esto ustedes lo tienen como guía, después pueden contestar sus preguntas del proyecto final con sus propias palabras. No tienen que ser exactamente como... Esto es solamente para darles un punto principal, un punto de referencia para que puedan contestar las preguntas del proyecto final. Proyecto final. ¿Cuáles son las dos enseñanzas principales de la Biblia? Explique el propósito de cada una. La pregunta 4. ¿Cuáles son los 3 usos de la ley de Dios? Explique el propósito de cada uno. ¿Por qué ya no se aplican las leyes civiles y ceremoniales del Antiguo Testamento a nosotros? Estas son las 3 preguntas para el proyecto final. Ya llevamos 5 contestadas, las 2 de la clase anterior, más estas preguntas. Si tomaron bien los apuntes, ya tienen 5 preguntas. Bueno, ¿qué aplicaciones prácticas aprendieron hoy? ¿Qué es lo que aprendieron hoy? ¿Quieres aliviar el dolor en las articulaciones? Cuello, rodilla, presión alta. El ejercicio Omega 3 puede ser la puerta de entrada. ¿Quién puede decir qué aprendieron hoy, que no, todavía no lo sabían? Mejora la salud del corazón y cerebro. ¿Alguien Bueno, quiere yo compartir? aprendí acerca de Sí. de las 3 leyes, porque en verdad no sabía estas 3 leyes, las leyes civiles, las leyes ceremoniales y las leyes morales. No sabía, bueno, la ley que me confronta con el pecado. Eso, bueno, yo he aprendido mucho hoy. Le doy gracias a Dios por esta hermosa palabra en esta noche. Sí, y es una enseñanza muy bonita. No solamente nos aplica a nosotros y la Biblia nos habla a nosotros mismos, sino que también podemos seguir con esta tarea en otras personas. Sí, Claro que sí, amén. claro que sí. Es lo que yo le decía el otro día. La palabra viene primero en nuestras vidas. La ley viene a mí. A mí me muestra la viga que tengo en el ojo. Toda la palabra ve que tiene sentido. ¿Qué dice Jesús? No mires la paja que tiene tu hermano en el ojo. ¿Por qué no te quitas primero la viga que hay en tu ojo? ¿Qué hace la ley? Me está mostrando. ¿Por qué voy a A mí juzgar a primero. aquel por su pecado si yo no me arrepentí todavía del mío? Para Ok, yo poder hablar al hermano que se arrepiente de su pecado, primero me tengo que arrepentir yo del mío. amén. Esto Así es. esto es lo que nos muestra la palabra de Dios. Es enseñanza para ponerla en práctica cada día de nuestra vida. Y nuestra vida sí se cambia porque, como les decía yo el martes, el Señor nos moldea como barro. Si nosotros aprendemos a entender la palabra de Dios, Él nos moldea. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos conocimiento.
tenemos el Amén. discernimiento y viene la sabiduría. Al leer la palabra, vamos entendiendo. ¿Y sabe qué les va a pasar? Y se van a acordar de mí. Ah, esto era que leí que no entendía, ahora lo entiendo. Ah, esta palabra que yo tampoco entendía, ahora la entiendo. Pasa Amén. eso. El Señor nos abre los ojos y el entendimiento a través de su palabra, con la ley y el evangelio. Por eso son las dos enseñanzas principales de la palabra de Dios. Aprendan bien, por eso pregunten, sáquense en dudas, porque va a ser un antes y un después como cristianas, ¿eh? Va a ser un antes y un después como cristiana. Su vida va a ser un antes y después, porque ya van a empezar a mirar de otra manera, a interpretar de otra manera la voluntad de Dios. Así que me pone muy contenta, que hayan podido entender esto. Ailén, levantaste tu manito. Compartí lo que quieras compartir. Amén. Así es, igual que la hermana que también aprendí de las 3 leyes. No lo había visto así, pero sí aprendí las 3 leyes ahora de una forma más clara. Y el uso de estas 3 leyes, la ley moral que todavía se aplica a nosotros, la ley civil y la ley ceremonial. Muy hermoso el estudio, la enseñanza me gustó muchísimo y sí aprendí Ya. ahora para aplicarlo, pues, y también enseñarlo a otros que no saben. Muy Muy bueno. bien. Gracias. La gloria es para el Señor que nos guía, por eso oramos, para que Él me guíe, para poder enseñar bien. Yo no sé hacer nada, si no fuera por Él nada puedo hacer. Esto es obra del Espíritu Santo, hermana. Él nos quiere enseñar. Yo soy un instrumento y ustedes también van a ser instrumentos también de Él. Prepárense para ser buenos instrumentos, para compartir su palabra. No hay gozo más grande que poder compartir la palabra de Dios con la tranquilidad y la seguridad que hablamos verdad. Hablamos verdad. ¿Qué dijimos? Que la palabra de Dios es inspirada por Dios, tiene la máxima autoridad y es viva y poderosa. Es viva y poderosa. Y hoy tienen ustedes el ejemplo de su poder. Les abre el entendimiento. Es viva porque la vivimos. Así que estoy muy feliz y le doy gracias a Dios porque hayan entendido, hayan conocido cosas que todavía no podían interpretar, aunque no las conocían. ¿Quién más quiere compartir algo? Consuelo, Fanny, Francesca. ¿Quién más está? Rosa. Rosa Mendoza, ¿estás o te fuiste? No te vi en todo el curso. Estoy Rosita. escuchando Acá todo, está, profesora. No se Rosa. preocupe. No me abandones, Rosa. No, ¿Te no, gustó el todo está curso, entendido. Rosa? Gracias a Dios, sí. Me alegro, Rosa. Me alegro mucho. Buenas, hermanas. Yo tengo para dar un material extra. Se lo voy a dar ahora y después vamos a hacer la bendición. Tal vez les pueda servir un poquito más. En realidad, Dice, maestra, habilidad de cumplir la ley. Algunos alumnos podrían estar convencidos de que las personas tienen el poder de cumplir la ley. Si Dios lo manda, debemos de no poder cumplir. Ellos dicen necesitamos entender el estado de nuestra naturaleza pecaminosa y el propósito de la ley. Por naturaleza estamos muertos en nuestros pecados. Efesios 2:1. Y enemigos de Dios. Romanos 8:7. No teníamos ni el deseo ni la habilidad de cumplir con lo que Dios demanda, aún como creyentes. Constantemente luchamos contra nuestra naturaleza pecaminosa. Romanos 7. El propósito de la ley es mostrarnos nuestros pecados. Romanos 3:20. La ley no nos puede salvar ni mostrarnos una manera viable de salvarnos a nosotros mismos. La ley nos muestra lo que debemos ser y no asume que tenemos la habilidad de ser
ese tipo de persona. De hecho, nos muestra el opuesto, que no tenemos esa habilidad, nos da el estándar que no nos ayuda a lograr esa meta. La ley solamente nos muestra que somos pecadores, que no podemos por nuestras propias obras ser salvos. Eso nos muestra la ley. Por eso adoramos, bendecimos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él hizo todo para que nosotros fuéramos salvos. No en esta tierra, en el cielo, en la vida que nos promete que vamos a tener junto a Él. En esta vida vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas. Si nosotros cumplimos en el sentido no cumplir, olvídense de cumplir, vamos a querer. Ahora no hablamos más de cumplir, ni debo, ni tengo, ni cumplir, ni debo, ni tengo. Esas palabras sáquense de su vocabulario. Ahora decimos queremos. Queremos por agradecimiento ser mejores personas. Ahora vamos a querer, porque ya somos salvos. No necesitamos hacer nada para ser salvos. Ya lo somos. Así que ni debemos ni queremos. No debo ir a la iglesia. Quiero ir a la iglesia. No debo leer la Biblia. Quiero leer la Biblia. Esa palabra debo y tengo afuera. Ahora queremos por agradecimiento. Bien, algo más. Así cerramos y terminamos un poquito antes de las 12 de la noche. ¿Está todo bien? ¿Está todo claro? ¿No hay ninguna pregunta? No. Muy bien. Bueno. Sí. La bendición para cada una de ustedes. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bueno, hermanas, después les mando la tarea para el martes. La grabación la va a estar mañana porque tarda un poquito. Espero que estén bien, que le hayan disfrutado la lección tanto como yo, de tenerlas, de poderle enseñar. Así que tengan un hermoso y bendecido fin de semana, un lindo descanso. Dios las bendiga a ustedes y a toda su familia, que estén bien. Y bueno, cualquier cosita, tienen mi teléfono, me llaman, me preguntan, para lo que necesiten, estoy. Amén. Amén, profe, muchas gracias. Y Dios me la bendiga grandemente y que tenga una bonita y bendecida noche. En el nombre de Jesús, gracias por la enseñanza, todo muy bonito. Aclaramos muchas dudas que teníamos, que no sabíamos, pero que gracias a Dios hoy nos dio sabiduría y entendimiento para poderlas entender. Muchas gracias, profesora. Dios le bendiga grandemente. No, muchas gracias a ustedes por estar, por preguntar, por escucharme y toda la gloria para nuestro Señor Jesucristo, que Él quiere que sepamos la verdad. Amén. Él quiere que sepamos y me ayude cada noche, cada curso a poder enseñar con excelencia, la excelencia de Él, la perfección de Él, Amén, pero amén, que me la amén. dé, que me la preste un ratito para ustedes, porque esa es mi meta, es mi mayor Amén. meta. Amén. Un beso grande, las abrazo, Dios las bendiga, que tengan una Amén. hermosa noche. Amén, profe, bendiciones. Dios te bendiga. Gracias. Amén. Que Dios les bendiga a todas. Amén, bendiciones Igualmente para todas. para todas ustedes. Bendiciones para todos. Bendiciones. Gracias, profesora. Bendiciones para todas. Bendiciones.